Benedicite, muy buenos días. Continuamos con los comentarios a la regla de San Benito. Estamos con el capítulo 4. ¿Cuáles son los instrumentos de las buenas obras? Continúa diciendo San Benito: temer el día del juicio, sentir terror del infierno, anhelar la vida eterna con toda la codicia espiritual, tener cada día presente ante los ojos la muerte, vigilar a todas horas la propia conducta, estar cierto de que Dios nos está mirando en todo lugar. Cuando sobrevengan al corazón los malos pensamientos, estrellarlos inmediatamente contra Cristo y descubrirlos al anciano espiritual. Abstenerse de palabras malas y deshonestas, no ser amigo de hablar mucho, no decir necedades o cosas que exciten la risa, no gustar de reír mucho o estrepitosamente. Estas sentencias del capítulo 4 están muy íntimamente ligadas a la doctrina esicasta. Es algo que todos los padres esicastas coinciden cuando recomiendan acciones, recomiendan prácticas, son totalmente coincidentes. Temer el día del juicio. Si bien San Benito, que escribió la regla en latín, porque el latín era la lengua que se hablaba en ese momento en Roma, diem iudici timere, es temer, es temor asociado al miedo, no el concepto de temor del que muchas veces yo les digo que no está asociado al miedo, que está asociado a la veneración, al respeto, a la adoración, ¿verdad?, al cuidado. Tener miedo del día del juicio, sentir terror del infierno. Está muy presente ese concepto de miedo, terror. Y es que en realidad es muy importante para el monje, sobre todo cuando uno se está preparando toda la vida en este mundo, o gran parte de la vida en este mundo, para la eternidad junto a Dios y terminar lejos de Dios, ¿verdad? Pero bueno, es importante entonces eso, tener presente, dice Benito, tener presente este miedo, este terror. ¿Por qué? Y porque vamos a estar frente a Dios, vamos a tener que rendirle cuentas a Dios de nuestros actos. Y inmediatamente asociado a esto, anhelar la vida espiritual con toda la codicia, la vida eterna, perdón, con toda la codicia espiritual. Es decir, bueno, está bien, tengamos miedo a ese momento del juicio, pero anhelemos la vida eterna, no nos quedemos paralizados en el miedo, en el terror. Nosotros tenemos esperanza en un Dios que nos salva, en un Dios que perdona más allá de toda capacidad de perdón. De hecho, Jesús mismo nos lo dice. El Padre perdonará absolutamente todos los pecados, salvo aquel contra el Espíritu Santo, que es asignarle al demonio, al mal, las cosas buenas, las cosas santas. Pero entonces
tenemos que vivir con ese anhelo de la vida eterna. Tenemos que vivir esperando el momento del encuentro con Dios. Y dice, con toda la codicia espiritual. Interesante porque el concepto de codicia siempre lo asociamos al mal, el codicioso, el que quiere tener más, el que busca plata, el que busca tener, el que busca poder. Bueno, aquí con la codicia espiritual, como cuando decimos una santa envidia, ¿verdad? Es como desear con todas las fuerzas, con toda la capacidad que el ser humano tiene, desear es estar con Dios. Y continúa en la misma línea tener cada día presente ante los ojos la muerte, cosa que los padres y castas también nos lo recomiendan. La muerte, no tanto como el miedo a morirnos, sino tener en cuenta que la muerte tiene que estar presente porque es la puerta de entrada a esta vida eterna. Entonces, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Cuando dicen, bueno, no sé ustedes, pero a mí cuando me mandan un mensaje por WhatsApp o por correo electrónico, el sábado a la mañana o el sábado a la tarde voy a pasar por el eremitorio, porque los sábados son los días que recibo gente. Bueno, yo anhelo que no venga nadie, pero bueno, cuando me avisan de que viene alguien, y ya el viernes empiezo a limpiar que esté todo perfecto, ¿verdad? Que no digan el padre Julio es mugriento. Soy desordenado, no suelo limpiar todos los días porque, bueno, ustedes saben que mis ñañas actualmente me lo impiden. Antes lo hacía, ahora no tanto. Pero, bueno, cuando uno vive con 6 perros, tiene necesariamente que barrer todos los días. Bueno, yo barro todos los días, paso una franela, pero lavar los pisos, limpiar los vidrios, eso cuando hay visita nomás. Y bueno, es una preparación. Es prepararse para el encuentro con, que esa persona se sienta acogida, se sienta recibida, se sienta tenida en cuenta, valorada. Lo mismo la muerte. Tenemos que prepararnos para ese momento. Es el momento más importante de nuestra vida. Es el momento donde la crisálida se abre y sale la mariposa. El fin de la transformación, el fin de la mutación, el fin de la transfiguración. Entonces, prepararse para la muerte, tener presente la muerte, ¿verdad? Hay una película, ¿cómo se llama? Yo soy un desastre, a ver si la tengo por acá. Hay una película que yo la bajé de internet porque me pareció excelente, muy buena, Ostrov, que es la historia de un marino, un obrero de un barco, que pasó por circunstancias difíciles y bueno, no importa. La película está muy buena, si pueden verla, véanla, porque habla mucho de la culpa, la reparación y el perdón. Y, por supuesto, está transversalizada por la oración de Jesús. Se desarrolla en un monasterio ortodoxo, un monasterio sicasta. Y todo esto ¿vieron lo que es la vejez? Todo esto a la muerte. El protagonista, el monje protagonista, tenía afuera, estaba la ermita,
En realidad no era una ermita, él era el que abastecía de carbón la calefacción del monasterio. Y estaba medio alejado del monasterio. Entonces, pero vivía ahí. Ahí comía, dormía, vivía. Y afuera tenía su cajón que él había construido, su ataúd. Por esa cuestión de tener presente la muerte. Y cuando llega su momento de morir, él se mete vivo adentro, se cambia la ropa y vivo se mete dentro del cajón. Y eso es como bien interesante el mensaje que nos da, ¿no? Porque es tener presente la muerte, tener presente ese momento crucial de nuestra vida, de nuestra existencia. Vamos a lograr, vamos a concretar el objetivo por el cual estuvimos trabajando, estar en la presencia de Dios. Y continúa Benito diciendo vigilar a todas horas la propia conducta. ¿Verdad? Estar cierto de que Dios nos está mirando, eso que los padres y castas insisten muchísimo, ¿no? La vigilancia, el saber que estamos en la presencia de Dios, que nada podemos ocultarle. Cuando sobrevenga el corazón los malos pensamientos, estrellarlos inmediatamente contra Cristo, el combate espiritual, la lucha contra los pensamientos. Y es una referencia al Salmo 136, cuando el salmista dice, ¿quién pudiera agarrar y estrellar tus niños contra las peñas? Es la oración de los hebreos, de los judíos exiliados en Babilonia. Y en un momento de dolor mezclado con ira, bueno, le dicen a los babilonios, ¿quién pudiera hacer esto? Benito hace una alegoría y lo aplica a los pensamientos. Los pensamientos, estrellarlos inmediatamente contra Cristo y a su vez revelarlos al anciano espiritual, la confesión. La confesión que no se refiere a la confesión sacramental, sino la confesión como la tenían los monjes de la antigüedad, que era el abrir el corazón, el no guardar secretos al Padre Espiritual, transmitirle todo lo que uno está viviendo. Y Benito continúa a abstenerse de palabras malas y deshonestas, no ser amigo de hablar mucho, el tema del silencio, ¿verdad? Silencio. Abstenerse de aquellas palabras que son malas, pero a su vez hablar poco. No ser amigo de hablar mucho. Muchas veces hablando erramos, hablando nos descentramos. Entonces el silencio y el diálogo, sobre todo para quienes vivimos en la soledad y sin comunidad, muchas veces es el diálogo con nosotros mismos, son esas conversaciones mentales que se dan en nuestra cabeza y que están permanentemente dando vueltas. Entonces es importante el concentrarse, ¿verdad? El combatir los pensamientos, el guardar silencio, el estar en la presencia, el vigilar. No ser amigo de reír mucho o reír estrepitosamente. Y aquí no es que la risa sea algo malo, pero en aquel tiempo y hasta la Edad Media la risa era como un sinónimo de juerga, no necesariamente una expresión de alegría. Y es importante que los cristianos estemos alegres, es importante que los monjes estemos alegres. Yo recuerdo al padre Manuel, un viejito del monasterio, chiquito, viejito, que caminaba, bueno, lo conocí en silla de ruedas, pero después haciendo la rehabilitación caminaba con 2 trípodes y caminaba medio encorvado y que tanto levantaba la cabeza y uno le veía los ojos brillantes y la sonrisa en la cara, la felicidad.
Y eso es algo que no se puede quitar, la felicidad. El hermano Leonardo era otro, gordo, muy colorado de cara, siempre con una sonrisa. Siempre con una... El hermano Juan María, el hermano Jorge. Gente que era feliz porque era monje, que eran felices porque estaban en la presencia de Dios, porque habían hecho un camino espiritual. Y esa felicidad se transmite en la cara. Bueno, no se refiere a eso San Benito, sino a la risa, a la juerga, de estar haciendo fiesta y pavadas como hacíamos los novicios en aquel tiempo, ¿no? Nos juntábamos en el rancho, que era el lugar de recreo, o en el parque, a veces en alguna celda, y los cuentos, las anécdotas, las risas estaban presentes. Bueno, a eso es que se refiere San Benito, hacer ese proceso y descubrir la felicidad interior, la felicidad que brota del corazón, la felicidad que brota del encuentro con Dios. Hermanos, hermanas, este video se hizo un poquito largo. Tengan muchas bendiciones, muy buena semana.